Bueno, primero que nada les voy a mostrar el deck para poder poner a Pegasus nivel 40. Este deck usé como base el mismo deck que presentó Konami en una revista de Japón, donde ellos mismos hicieron un deck para formar a Pegasus. Y yo lo intenté armar en directo en Twitch, y entre la gente que me estaba viendo y acompañando en ese momento logramos armar este deck, y gracias a esto logramos llegar a más de 8000 puntos. Y bueno, les voy a explicar dónde conseguir las cartas. Kuchalain, pues ya saben, se consigue Neo Impact. El Kaiser, Neo Impact también. Kuribo en Ultimate Rising. Leotada en Ultimate Rising. Esta wea se consigue farmeando a Kaiba de cualquier nivel. El Basal se consigue subiendo de nivel Ishizu. El gato también subiendo de nivel Ishizu. Los ninjas armados se consiguen farmeando NPCs, o sea, normal. Lo más probable es que ya deben tener más de 3. El dragón prismático que regaló Konami. Ataque unido, Yugi Muto, nivel 30-40. Controlador de enemigos, Kaiba nivel 30-40. La carta ritual de Kuchalain, Neo Impact también. Pasaje secreto, Ultimate Racing. Wild Tornado, carta clave. Se consigue también en Valkyrie's Rage. Curse of Anubis, Maldición de Anubis, se consigue subiendo nivel Odeon. Y el Torbellino de Takua, subiendo nivel Mai. Ok. Si no tienen un Kaiser, no hay ningún problema. Pueden reemplazar con otra de estas cosas raras. El punto es usar el efecto, que es utilizarlo para invocar al dragón más rápido. Y cuando nos tenga en un apuro Pegasus. Ok. Otro reemplazo. No tienes controlador de enemigos, puedes reemplazarlo con otro tornado. No tienes el tornado, pues ese sí es un gran problema, porque el tornado sí es una carta clave. En el deck que les voy a mostrar no está esta carta. En vez de esta carta está la carta de el arma de ritual. Esa carta no nos va a servir para absolutamente nada. Por eso fue que la cambié, y esta es para traer más rápido cualquiera de las trampas, pues para protegerme, ya que es muy importante protegerme en este deck. Ok, les voy a mostrar cómo funciona. Tengo el replay grabado. Ok, les voy a mostrar cómo funciona. Es súper importante, lo más importante para que este deck funcione. El deck es constante. Lo único malo es el hecho de que, pues como en todos los decks, si te salen puras cartas trampa, puedes hacer tiempo, pero ya no las vas a poder utilizar como debería. Si en este deck empiezas con monstruo y con qué protegerte, estás del otro lado. Con eso segurísimo lo vas a farmear. Aquí yo utilizo la habilidad de LP Boost en caso de que me llegue a atacar, pero pueden utilizar la de balance para asegurar 2 monstruos y dos trampas. Ok, aquí me tocan pues 2 monstruos y algo que protegerme, que es el Kuribo. Ok, aquí por ejemplo saco el tornado. El tornado es una carta increíble porque nos va a ayudar a sacar a Mundotun. ¿Por qué hay que usar el tornado? Okay, es muy importante usar el tornado y no utilizar Twister ni utilizar Dispel, porque Pegasus en este nivel tiene una carta que se llama es algo también de Anubis. Bueno, esa carta, si le haces target a una carta mágica que quieres destruir, él te puede destruir un monstruo de tu campo y aparte te va a hacer daño igual al ataque del monstruo. Entonces, es muy importante destruir Toon World solamente con el tornado. Aquí, por ejemplo, me destruye una de las huesas que son hadas. No hay ningún problema, tenemos otro monstruo. También, no pasa nada si Pegasus lo destruye el dragón con Mifusori, porque total se va a ir al cementerio.
La idea es que esté en el cementerio. Ok, aquí tenemos más protección, pero eso no juega nada. Es muy importante también no atacarlo directamente porque hay que hacerle puro daño de efecto para lograr llegar a más de 8000 puntos. Ahora, ya aquí yo le recomendaría no dejar a Pegasus con monstruos, porque tiene un monstruo que más adelante lo van a ver y es lo que hay que evitar a toda costa. Así como pueden apreciar es usar turnos. Mientras no tenga Turn World, técnicamente casi no hace nada. Ok, este es el monstruo que yo les comento que hay que deshacernos rápidamente de él. ¿Por qué? Porque su efecto impide que cuando invoques un monstruo pueda atacar. Entonces, ese es el monstruo que en cuanto lo invoque hay que hacerle despertar. No importa que se ataque, no importa que ese es el controlador de enemigos, hay que destruirlo. Una vez destruido es lo mismo de siempre. Seguir pasando turnos hasta llegar al final. Y una vez en este punto que ya tienes monstruos en el campo y con qué protegerte, ya estás súper del otro lado. Ya es segurísimo que ya tienes el farmeo hecho. Aquí me sale el dragón y revelo el ninja para destruirle una carta. El ninja también es para destruir Twin World, en dado caso que se necesite destruir, que no tengas el tornado. Como no es una carta que hace target, bueno sí, pero no es una carta mágica ni de trampa, bueno, no es una carta mágica, entonces no te puede aplicar el efecto. Aquí es súper importante tener protección. Mientras tú tengas con qué protegerte y tengas monstruos en el campo, de verdad, no hay nada que pueda hacer que pierdas. Ya aquí solamente quedan 4 turnos. Siguen destruyendo monstruos que no tienen nada de ataque, para hacer daño de batalla. Aquí también es muy importante siempre dejar un espacio vacío, siempre. Pueden llenar todos los espacios mientras no tengan al dragón blanco en el campo, porque pues ya si utilizan dos espacios para dejarlo libre. Vaya, aunque puedan utilizar una sola carta para sacrificio, igual usen dos espacios. Bueno, aquí es lo más importante, el último turno. Vamos a utilizar el ritual del Puchaline. Si tienen al dragón blanco en el campo, utilícenlo como tributo. Si no lo tienen en el campo, pueden utilizar la carta que sea, mientras dejen un espacio libre y tengan aparte otro monstruo en el campo. Ok, aquí invoco al vasallo, le equipo el pasaje secreto. Ok, aquí se activa el efecto del Puchaline para que agarre el efecto de... todo el ataque del dragón blanco. Y pues ya, como siempre, nada más los ataques unidos y el ataque directo. Aquí Pegasus me destruye el arma ritual, por eso decidí cambiarlo. Y para eso está este monstruo. Tiene exactamente los 1500 que te quita y llega igual, como si tuviera el arma ritual. Ok, aquí como lo estoy haciendo en directo, no lo pude grabar. Si es que tengo la suerte que se lo suba a Twitch, pues ahí pueden verlo. Pero en este primer intento llegué a 8400. Conseguí 2 cartas super raras. Y se me super durmió también tomar un screenshot. Después, ya con el deck, con el gatito y todo, lo volví a intentar y saqué 8300. Porque pues mi arma ritual era Glossy, entonces nada más perdí 100 puntos. Pero en sí el deck es muy bueno, la verdad. Gracias a este deck pues ya llegué a 691,000 puntos. Y también he tenido la suerte de tener buenas recompensas. También me ha dado 2 cartas de la santidad, me parece.
una Toon Mermaid. No me ha dado Toon World, que es el objetivo, pero pues el deck es bastante bueno. Cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer, algo que les pueda ayudar, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y en cuanto yo lo vea, pues voy a tratar de resolverles su duda.